Buenas noches, queridos televidentes. Sean bienvenidos una vez más a su canal Guerreros de Sangre Verde. El día de hoy tenemos en una reunión a docentes en formación de educación física del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla. Ellos nos vienen acompañando en un episodio titulado Retos y desafíos de la vida escolar en el contexto rural. La educación es una forma de transformación para la sociedad. Actualmente es bien sabido que se puede ver un impacto dentro de este sistema educativo. Me gustaría que me comentaran sobre el documental titulado El Sembrador, que dirigió Melissa Moreno, y que me puedan mencionar algunos aspectos, o mejor dicho, algunos retos que presenta el ser el docente actualmente, referente a sus prácticas o algunas actividades o intervenciones que han tenido ya en este medio. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, Marco. Pues antes que nada agradezco la invitación por la participación, la contemplación en esta mesa redonda con este tipo de temas que son muy importantes para nosotros como docentes en formación y pues ya muy próximos a estar en la vida laboral. Y pues bueno, comenzando con un análisis crítico de manera sintetizada, para mí lo sorprendente fue el rol que funge pues el docente al ser el único dentro de la institución, el cual pues debe tener conocimiento amplio para poder resolver cualquier necesidad educativa que suela presentarse pues en su escuela. Por otra parte, el humanismo, el interés, la dedicación, el amor por la educación, la humildad, el cariño y la vocación que representa el profesor por lo que hace, pues es totalmente increíble. La verdad es que el documental representa una gran guía para cualquier docente para poder recapacitar un modelo a seguir dentro de nuestro país y que a pesar de todas las limitaciones que pueden existir, la influencia y el poder que tiene el docente puede llegar a impactar en la vida y en el pensamiento de toda una comunidad. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Marco, los retos que tenemos en el sistema educativo, pues van en incremento, los cuales pues son completamente naturales y necesarios vivenciarlos, ya que cada una de las experiencias, sean positivas o negativas, generan pues un aprendizaje. El problema es que cuando el docente no demuestra ese compromiso por lo que hace, pues se podrán ver repercusiones futuras en los alumnos, a lo cual un reto debería ser pues debería ser solucionado con base en todo el conocimiento del profesor. Y pues bueno, los retos que enfrenta nuestro México en la actualidad son la desigualdad, la mala economía, la falta de apoyo a la educación en escuelas, pues en escuelas rurales principalmente, como se puede observar en el video. Y pues yo soy de la idea de que cuando el maestro pretende y sabe lo que quiere lograr, es cuestión de tiempo para disminuir o frenar cada uno de estos retos identificados, pues ya en la vida escolar. Mencionas una palabra muy, pero muy importante, que es lo que actualmente no todos los docentes y sobre todo algunos docentes en formación no tienen, que es el compromiso. Muy buena palabra. Carla. Sí, hola, buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien, ¿sí? Fuerte y claro. Ok, bueno, buenas noches a todos. Agradezco la invitación a esta mesa redonda. Sí, claramente, como sabemos, el contexto rural es uno de los temas más importantes que, bueno, se ha visto años atrás. Yo me acuerdo cuando estaba en primer semestre, llegamos a ir a varios contextos rurales donde te encuentras fácilmente con la realidad educativa, que es la falta de oportunidades en algunos alumnos, la falta de recursos, incluso la falta de maestros, material didáctico. A partir de eso, de mis posibles experiencias anteriores, puedo relacionarlo con la actualidad y con la realidad que todavía sigue siendo en la educación, no refiriéndonos específicamente en la educación física, sino en todas las asignaturas con los chicos, con los niños, ¿no? Es preocupante también la falta de valores que actualmente hacen falta en los alumnos de primaria o de cualquier nivel, y que pues es importante que cualquier docente tenga
previsto dar esas clases sobre los valores a los alumnos, porque el maestro es primeramente el que transmite el respeto hacia sus alumnos o hacia un grupo o incluso hacia el contexto educativo para que los alumnos puedan adoptar esas actitudes hacia sus compañeros. Yo ya lo he visto a partir de mis prácticas, si tú muestras respeto con los compañeros o incluso con tu compañera de jornada, los niños van a decir, no, sí, nos transmite esto y todo lo dicen a sus papás. Entonces yo creo que esto es importante tanto en el nivel, en el contexto rural como en el urbano, y pues fue lo que pude rescatar del video y lo que puedo relacionar ya relacionándolo a mis experiencias previas. Gracias. Muy bien, Carla. Mencionas también una palabra muy clave, que son los valores, que hay que tomar en cuenta que los valores es la parte fundamental para tener un buen desempeño y un buen compromiso. Muy bien. Isaí, adelante. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a este foro. Vale, por mi parte puedo recuperar del sembrador que claramente se observaba que dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje no era necesario tanto tener una metodología para enseñar a repetir conocimientos, sino que enseñar a entender las experiencias propias, a reflexionar la conciencia y en base a ello entender qué consecuencias tienen las interacciones humanas dentro de las relaciones sociales de la comunidad, puesto que esto tiene un fin de a los alumnos hay que adaptarlos a la realidad que sea correcta y funcional. O sea, nosotros formamos ciudadanos funcionales para la sociedad, por lo que tenemos que evaluar y examinar algunos puntos, unos criterios sociales que vienen siendo bases de la enseñanza, que son aprender a conocer, que este concepto se deriva a que tengo que entender mi mundo y cómo me relaciono en él. Y esto te enseña a entender la convivencia orientada y basada en el pensamiento y los valores adquiridos en base a la familia y la comunidad. También está el punto de aprender a hacer las cosas. Esto es adaptar el conocimiento que uno ya tiene adquirido y ponerlo en práctica, teniendo todo el tiempo en mente la importancia de las habilidades sociales, que no todo vas a hacer siempre solo, que tienes que trabajar en equipo. Para saber enseñar, tienes que saberlo hacer. También hay que aprender a vivir en conjunto, convivir. Como dije, nosotros formamos seres de ciudadanos de bien. Esto es una habilidad que nos permite exigir a reforzar la comprensión de los seres que nos rodean, entender los lazos de interdependencia y resolver algunas situaciones de conflicto, siempre con algunos elementos de valores, que son la paz, entender la pluriculturalidad, la empatía y la diversidad. También, hablando de pluriculturalidad, hay que aprender a hablar de aprender a ser. Este es un parámetro que se desarrolla en desarrollar la libertad de pensamiento, juicio, imaginación y sentimientos, ya que estos elementos son necesarios para crear ambientes sanos de convivencia donde se desarrollen y se potencien las habilidades y destrezas con el fin de crear una identidad crítica y autónoma dentro de los alumnos. O sea, en conjunto hay que aprender a generar ciudadanos para la sociedad. Muy bien, Isaí. Rescatando un punto muy importante de lo que mencionas, es el saber trabajar en equipo. Ese compañerismo, el compartir ideas, sobre todo cuando se trata de resolver problemas. Muy buena aportación, Isaí. Siguiente, Vanessa, adelante. Sí, muchísimas gracias, Marco, por haberme invitado al programa. Y en este caso, pues, hay dos aspectos fundamentales que yo tomé en cuenta de este documental y que creo que ya se ha hablado mucho. Es esta parte de lo que es la ética profesional y el amor por tu profesión, ya que no solamente debes de tener este conocimiento psicopedagógico, sino que también debes de implementar valores y tener la actitud positiva para poder realizar tus intervenciones pedagógicas, lo que conlleva a que generes un impacto no solo académico, sino también personal. Otro aspecto fundamental que tomé en cuenta, recordando alguna de nuestras clases que tuvimos al principio de nuestro semestre,
fue de una teoría que recuerdo mucho, es la teoría de Vygotsky, que en este caso pues lo relaciono mucho con estas sesiones multigrado o la escuela multigrado en la que estaban desenvolviéndose los alumnos. Y es que me parece fundamental esta parte porque existía una relación entre pares y interacción social, además que ahí se observaba lo que era parte del andamiaje y que en esta parte el docente no solamente tomaba en cuenta el ámbito psicopedagógico, sino que también trataba de contextualizar el aprendizaje de sus alumnos y tomaba en cuenta además de los intereses y las necesidades, los estilos y más que nada hacia esta inclusión educativa que no todos los docentes podemos hacer. Además de que dentro de las sesiones incluía esto, yo creo que hizo o generó esta parte del rompimiento de algunos paradigmas, ya que para los padres de familia pues no resulta tan impactante el ámbito académico. Sin embargo, los alumnos al tener esta intervención con el docente comienzan a surgir algunas metas o sueños acerca de la profesionalización que quieren tener. Ahora, lamentablemente, pues al no contar con docentes dentro del sistema rural, pues conlleva un rezago educativo. Y yo creo que aparte de esta parte que es uno de los retos, también se puede ver o dentro de las intervenciones que pudimos notar a través de los consejos técnicos y de algunos comentarios de docentes, yo creo que el reto fundamental también es el contar con una comunicación entre padres de familia y docentes, ya que no se tiene una buena comunicación con algunos padres de familia, lo que conllevó actualmente dentro de la pandemia a llevar a un rezago educativo por la falta de estimulación de los padres de familia, que normalmente se culpan entre docentes y padres de familia por no tener este impacto educativo favorable para el aprendizaje del alumno. Y yo creo que es fundamental que entre ambos tengan la comunicación y que vayan de la mano para que generen, pues ahora sí que un aprendizaje significativo. Y yo creo que este es uno de los retos que sí cuesta mucho trabajo, el poder romper la falta de comunicación entre padres y docentes. Muy buenas aportaciones, me dejaron muy, pero muy sorprendido. Un punto muy importante que tú mencionas y donde le diste al clavo es la inclusión, la innovación y la utilización de herramientas de cómo adaptarlas al entorno rural o cuando hay algunas deficiencias. Ahora quisiera que nos enfocáramos más a antes de pandemia. Los retos que tenía la educación rural, pero antes de pandemia. ¿Cuáles eran los retos que enfrentaba el docente frente a grupo de educación física o como se puede observar en el video, pero antes de? Ok, yo creo que los retos que tenemos más que nada es esta falta de, más que nada el tener el material, y es ahí donde aplicamos nosotros la parte de la innovación, ya que bueno, a partir de lo que he observado a través de nuestras jornadas no pudimos hacer de práctica, obviamente, solamente de observación, pudimos ver que algunos docentes o llevaban el material o se ideaban otra forma de realizar el material. Entonces yo creo que esta también es una parte de un reto, el no contar con el material, pero ahí es donde nosotros como educadores físicos debemos de buscar la forma para que ya sea alguna parte de gobierno nos pueda apoyar o nosotros mismos innovando alguno de estos materiales. Muy buena respuesta, Imanol. Sí, compañero, pues bien, las necesidades del contexto rural comienzan desde, como sabemos, desde el recurso monetario, que es escaso, la oportunidad y el acceso pues a servicios como internet, agua, luz, aspectos que en zonas urbanas como que pues dejamos muy a la ligera por la facilidad de acceso, pero que en contextos rurales pues cambian por completo y se pueden observar las consecuencias de aspectos tan básicos que repercuten en el desenvolvimiento del niño durante su educación.
que de cierto modo pues lo limitan y construyen emociones negativas que suelen afectar fuertemente pues a individuos con mucho talento. Digo, si bien se pudo observar en el documental, yo creo el 80% de los alumnos que están presentes en lo que son escuelas rurales, yo creo sí tienen mucho futuro y los cuales pues muestran demasiado interés a comparación de las zonas urbanas que muchas de las veces asisten a la escuela, pero por esta parte de obligación de los padres. Entonces, es una gran diferencia a comparación pues de los contextos rurales. Carla, puedes tomar la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues retomando lo ya mencionado antes de la pandemia, yo creo que sí hubieron muchos retos y yo creo que siempre ha habido retos en la educación, siempre, porque hay constantes actualizaciones, cambios en los aprendizajes, las generaciones son muy diferentes. Pues uno también fue estudiante y ahora uno que está del otro lado, te das cuenta de a lo mejor el tipo de necesidades que pueden tener tus alumnos o que tienen más bien y que tú en algún momento tuviste la necesidad de a lo mejor aprender algo nuevo. Por ejemplo, pones alguna actividad con a lo mejor lateralidad y tú dices, esto yo no lo pude hacer hace tiempo. Entonces te das cuenta de los retos que también hubo para nuestros maestros hace años y que ahorita sigue siendo igual un reto que el alumno pueda aprender. Imagínate, si antes de la pandemia les costaba aprender algo fácil como desplazarse o brincar con los dos pies, ahora después de la pandemia fue más un reto para el docente poder generar en el alumno o desarrollar esa coordinación, desarrollar conocimientos tan básicos, incluso como un concepto. Entonces yo creo que esto se sigue relacionando hasta la actualidad. Yo creo que también lo que influye mucho es el tiempo libre de los niños. Actualmente yo considero que es igual un reto para el docente porque hay algunos alumnos que no tienen tiempo de hacer sus tareas, de investigar, a lo mejor de jugar o de poder practicar lo que vieron en la escuela, en su casa, simplemente porque sus padres no están en casa, hay algunos que son mayores, tienen hermanos más pequeños y estos son los que tienen que ayudarles a realizar las tareas y ellos se enfocan en ayudar a sus hermanos más pequeños y en dejar sus deberes como, pues sí, como cualquier estudiante tiene derecho a realizar sus tareas. Entonces yo creo que también esta es una falta de oportunidades que tienen algunos de nuestros niños que lamentablemente pues crecen en condiciones no feas, pero sí difíciles en cuestión de la economía. Creo que también eso influye mucho, ya como lo comenté, algunos trabajan, algunos también suelen irse solos a casa y son muy pocos los que realmente tienen el apoyo de sus padres. Realmente los padres no apoyan lo suficiente a los docentes, de hecho son los primeros igual que se quejan o porque mi hijo esto, porque el otro, pero ahí hablamos de la falta de interés de los padres de familia hacia la educación de sus hijos y posteriormente hacia lo que puede necesitar su hijo o el maestro para poder instruir a su hijo de manera correctamente. Tocaste un punto muy importante, que es sobre la parte monetaria. Y al igual como nos menciona el video, la parte monetaria juega un papel fundamental en la enseñanza, aunque no lo queramos ver así, juega un papel muy fundamental, ya que el docente se tiene que adaptar a lo que tenga, con lo que cuente, materiales que cuente o fabricar los propios, sus mismas estrategias, proponerlas. Hasta los mismos papás a veces son innovadores, ellos mismos crean y forman los propios materiales de los alumnos. Muy buena, ¿eh? Muy buena respuesta. Bien, Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación. Muy buenas aportaciones a todos mis compañeros. Estuvo muy claras, precisas y coherentes. Mira, me llamó mucho la atención acerca de la pregunta que hiciste acerca del impacto que tuvo esta pandemia dentro del sistema educativo, dentro de los planes y programas, y hablando también de las clases, ¿no? Realmente tuvo un impacto. El docente jugó un papel muy importante ya que se considera el primer agente educativo de cambio. ¿Esto a qué se refiere? Como ya sabemos, el hecho de que en contextos, ya sean rurales o urbanos,
haga falta este es un sustento tan importante actualmente que es la conexión a Internet o el uso de un aparato electrónico, una tableta, una computadora, un celular, es de gran importancia hoy en día, ya que todavía esta pandemia no ha llegado a su fin y por lo que veo todavía constantemente nos encontraremos a dificultades. ¿A qué me refiero con esto? El docente tiene que innovar, tiene que crear estrategias para impactar al estudiante y que él le tome una importancia y un significado en su vida, porque el estudiante es el principal sujeto de estudio, por lo que hubo maestros que a través de esta situación llamada pandemia, que fue provocada por el COVID-19, generaron teorías, metodologías de cómo intervenir en estas dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nos enfrentamos a situaciones que fueron complicadas. Sí, el profesor tuvo un papel muy importante porque tuvo que crear las estrategias para lograr llamar la atención del alumno que se encontraba detrás de una pantalla. Dentro del documental del Sembrador fue en México. Entonces, uno de los principales retos fue la falta de recurso monetario, por lo que algunos estudiantes en este tiempo de confinamiento social se les complicaba el uso de un aparato electrónico, por lo que algunos maestros, incluso salió en la televisión, tuvieron que crear las estrategias para poder llevar las clases hasta la casa del estudiante. Como ya sabemos, los contextos rurales siempre van a ser más agradecidos en el aspecto de los maestros porque le toman un gran significado los padres de familia. Hubo un caso del profesor que mencionaba el video que los padres le agradecían con el uso de sus casas, les daban comida y todo esto se debe, ¿por qué? Porque el maestro es un agente muy importante en la formación de un individuo. ¿Por qué? Porque a través de este puede transformar la sociedad. Entonces podemos decir como punto relevante que el docente juega un papel muy relevante porque es algo que tiene que impactar al niño para que él, a través de lo que ha aprendido, lo lleve a cabo en su estilo de vida cotidiano, a través de los valores, de la demostración de empatía, de la demostración del respeto, porque es algo que transforma la sociedad hoy en día. Entonces, con lo que me puedo quedar del documental del Sembrador, es que el docente es una herramienta esencial para formar ciudadanos mejor, más profesionales y que desempeñen su labor de mejor manera. Muy bien, muy buena respuesta, Lalo. Y es como estamos entrando ya a la parte final de este programa. Y es relacionar el video con la parte actual que vivimos, que fue este periodo de pandemia por COVID-19. Como vemos, el tema es retos y desafíos en la vida escolar. Para ustedes y como estudiantes también, ¿qué retos y qué desafíos llegaron a tener ya en este periodo de pandemia? Basándonos más en lo que fue el periodo escolar en la sesión de educación física. Isaí, tienes la palabra. Muchas gracias, compañero. Bueno, en primer lugar, tanto antes, durante post pandemia, siempre hemos tenido el problema bueno, en el ámbito rural, el de asistencia y el de apoyo con padres de familia, pero esto no es porque sea desinterés por parte de la comunidad, sino todo al contrario. Como comentaba mi compañero Eduardo, las comunidades son un poco más agradecidas tanto con el maestro, el médico y el cura. En esto quiero recalcar que entra un aspecto que es el contexto de desempeñar la función docente, en especial al interactuar con las costumbres y tradiciones dentro de una comunidad, ya que son una manifestación cultural que llegan a afectar al desempeño de nuestras responsabilidades académico-educativas. Esto quiere decir que nosotros como interventores pues tenemos que interactuar con las manifestaciones de artes del lugar, a literatura o el lenguaje mismo de la región y muy importante también la religión, que es un punto muy importante que llega a intervenir, puesto que todo esto son un conjunto de valores y creencias propias y forman su esencia de la misma escuela, el contexto.
y esto muchas veces llega un poco a impedir que se avance a un ritmo correcto nuestras sesiones, nuestra impartición de clases, ya que cada persona tiene que aportar algo dentro de la comunidad. Y en muchos casos, pues, cuando llegan eventos grandes, pues, le piden ayuda a los hijos y pues, o a los mismos profesores que apoyen con algunas cosas. Eso es una experiencia propia que me ha tocado vivir tanto como estudiante como docente en formación. Tener que ser un todólogo. O sea, la escuela apoyar con la iglesia, la escuela apoyar con la cocina. Somos todólogos, literal. Sí, es muy cierto lo que dices, somos todólogos. Y es claro el mensaje que nos da el video. El profesor apoya a los alumnos para muchísimas cosas, tanto como se puede decir para cosas de la vida diaria, como cosas escolares. Muy buen punto, Isaí, y procedemos con Vanessa. Tienes la palabra. Sí, Marco, bueno, yo creo que algunos de los retos que se han tenido dentro de las prácticas, principalmente es, como ya mencioné, la parte de la comunicación, ya que normalmente alguno de los padres de familia no toma en cuenta esta parte del valor que es la educación física. Lo toman como si nada más fuera parte de un juego o una parte para que sus hijos sea algo recreativo y no se le da la importancia, lo que conlleva a que los alumnos pues lo tomen de la misma manera. Lamentablemente pues algunos alumnos no tienen el interés por el aprendizaje de la parte cognitiva en la parte de la educación física. Pero yo creo que como docentes nosotros tenemos esta parte de buscar las estrategias para que el alumno se interese dentro de nuestras sesiones. Y fundamentalmente yo creo que como educadores físicos debemos de buscar una forma o una manera de que el padre de familia pueda ver nuestro trabajo, ya que a partir de esta forma nosotros vamos a darle o a hacerle entender al padre de familia a través de lo que su hijo aprenda en nuestras sesiones, vamos a poder generar un impacto ya sea en el ámbito social y más que nada también otro de los retos yo creo que como mencioné es la parte de la comunicación entre los mismos docentes, ya que algunas veces entre docentes de aula pues también no se genera este clima de confianza, lo que genera algunas problemáticas y por ende pues se tengan cierto rezago en esta parte porque pues no le toman la importancia de diciendo espérame unos cuantos minutitos, robándote minutos de tu clase, lo que para nosotros pues imagínate solo tener 2 sesiones pues no generas como que el impacto significativo que tú quieres crear. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia, entonces yo creo que se necesita más tiempo para poder generar el impacto, no solamente en el ámbito motriz, sino cognitivo, actitudinal y de valores. Y bueno, estas son mis aportaciones que yo creo que es fundamental, el tener la comunicación, el poder innovar dentro de nuestra praxis y más que nada el tener conocimiento de las características del contexto y poder contextualizar nuestras sesiones de educación física. Muy buena aportación, Vané. Y Manuel, tienes la palabra. Sí, compañero Marco, pues muchísimas gracias. Y bueno, las principales dificultades que yo pude pues, observar y rescatar de las jornadas en cuanto al periodo del confinamiento, pues sí siento que fueron demasiadas, pero las más significativas o en las que yo más me pude percatar fue principalmente este apoyo de los maestros en cuanto a la materia de educación física, ya que muchos como que por esta parte de que estaba muy mermada la parte académica, como que no querían disponer o dar un poco del tiempo para brindarles pues a los alumnos las clases de educación física, así como también una parte que siento que sí costó mucho trabajo en cuanto a la titularia. Nosotros en ese momento pues fue realizar las adecuaciones porque pues no se podían realizar las actividades de manera
tan colaborativa, tan cooperativa, a lo cual pues ahí a lo mejor si ya llevabas una planificación, pues al momento sí tenías que hacer ciertas adecuaciones que te permitieran pues desarrollar las actividades con la misma intención, pero con una adecuación. Y otra parte bien importante, como lo dijo Vane, era el apoyo por parte de los padres de familia, que muchas de las veces pues no era muy rescatable, muy positivo en cuanto a que a lo mejor los niños se presentaban 2, 3 días a la semana, faltaban 2 o hasta 3 días incluso, entonces era de que les dabas una sesión esta semana, la próxima no asistían, y pues como sabemos la educación física así no puede trascender con cierta negatividad o con cierto retraso que pues en esos momentos era difícil sacar por la situación. Entonces, eso serían como que las principales situaciones a las que nos pudimos enfrentar en cuanto a la práctica. Carla, tienes la palabra. Sí, gracias, Marco. Bueno, desde mis experiencias, yo creo que siempre va a ser el problema, bueno, no problema, pero sí la dificultad de tener el apoyo por parte de los padres de familia, como ya todos lo hemos comentado. Entonces, todos estamos en la sincronía, lo mismo. Yo me he dado cuenta a través de las evidencias o tareas que se les llegan a pedir a los alumnos. Las maestras de aula, tanto los padres de familia, piensan que educación física solamente es sacarlos a jugar fútbol y ya, no hicimos nada. Incluso igual una ocasión la profesora nos comentó que un niño le dice, no, pues es que no hacemos nada. Y tú vas como practicante y te quedas así porque dices, no, si ya trabajamos 3 sesiones, vimos esto, vimos el otro, y tú dices que no vimos nada, ok, bueno. Entonces ahí entra la parte en la que los niños no tienen ¿cómo se podría decir? No se acuerdan de lo visto en las clases de educación física porque claramente no tienen el apoyo de sus padres para poder realizar las tareas o lo que tenga que ser conforme a las evidencias. Y pues otro aspecto yo creo que también sería la falta de espacios en las escuelas. Algunas veces hay maestros que igual imparten clases, en mi caso imparte clases otra maestra, que es la que nos quita el patio, y pues tú tienes que buscar otro tipo de contexto o de lugar para dar las clases, y pues eso te limita a reducir el material o cambiar a la mera hora tus sesiones, o que te quiten 5 minutos. Con 5 minutos que te quiten las maestras de aula o cualquier por otro motivo, ya no cumples con el objetivo de tu clase y ya no eres constante. También la falta de alumnos, a veces iban. Ahorita hubo este problema donde se fueron a vacunar muchos niños, entonces dabas una sesión un lunes y iban 5 o 8, y dabas la sesión consecutiva y te decían, no, pues es que yo no vine. Tenías que repetirla, tenías que volver a repetir lo que vimos, las tareas y todo eso. Entonces yo creo que eso también dificulta mucho, pero es por falta de interés hacia la educación de sus hijos. Muy bien, Carla. Eduardo, ¿algún comentario final? Claro que sí, Marco, muchísimas gracias. Mira, acerca de este tema es muy delicado. Mira, estaba observando hace tiempo, hace unas semanas realmente, el nuevo plan y programas 2022. Es triste ver cómo el gobierno quiere quitar esta bonita materia llamada educación física y agregarle una hora extra a la materia de vida saludable. Realmente podemos decir que este es un gran error porque el ser humano necesita el movimiento, necesita de la socialización, necesita interactuar, necesita expresar estados de ánimos, emociones, sentimientos. ¿Por qué? Porque a través de esto quiere dar a demostrar cómo se siente, el hecho de jugar con su entorno, el hecho de convivir, gritar, alegrarse, bailar, es algo increíble para ellos. El papel fundamental del maestro no únicamente es formar estudiantes, sino ser su compañero, ser su amigo, ser aquel que lo escucha cuando algo no está bien. De hecho, en el documental, el profesor llega a la clase en el aula y les pregunta a los alumnos, ¿hay algo que quieran comentarme? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Por lo tanto, el maestro juega un papel muy importante porque necesita escuchar cómo está el alumno y cómo eso va a poder intervenir él con las herramientas bastantes. Sí, hubo desventajas en esta pandemia porque la única interacción que tenía el maestro y alumno es a través de una pantalla,
pero también tuvo muchas ventajas. ¿Por qué? Porque logró la creatividad de los docentes, de los estudiantes, a través de hacer estrategias didácticas muy innovadoras, muy interesantes, con gran motivación para los estudiantes y que tuvieran un gran impacto. Si nos basamos en una ciudad, el niño está pegado a la tele, entonces hay series, y a través de esas series los maestros sacaron juegos, a través de películas, a través de los juegos que se crearon en pandemia, lograron crear estrategias muy innovadoras que logran llamar la atención de los niños. Y también hay una desventaja, en este caso lamentable para el contexto rural, ya que algunos niños no contaban con computadoras, con tabletas, con teléfonos, y por lo tanto era más escaso el tiempo. El niño necesita sentirse pleno, de interactuar cara a cara físicamente con el maestro. ¿Para qué? Porque a través de eso se logran bastantes cosas. El niño se siente bien. El niño lo que más extrañaba en esta pandemia era poder estar con sus amigos, poder jugar, poder reír. Y lo veo actualmente. Se ven, creo que cada uno de ustedes puede notarlo con las jornadas de práctica, porque los niños en la clase de educación física, el hecho de que tú les pongas un juego que para ti pueda ser muy sencillo, para ellos vale oro. Entonces, el papel fundamental del maestro es innovar a través de la creatividad, pensar, tomarse el tiempo, redactar en la planeación. Cuando algo no sale bien, tienes que modificarlo para después poder ejecutarlo de una mejor manera. Y bueno, esa es mi aportación. Muchas gracias. Muy bien todos en general. Fueron muy, pero muy buenas aportaciones y quisiera concluir en una sola palabra, que es compromiso. Y una frase que ya se había creado como grupo tiene muchísima razón, y esta es: la transformación del ser sucede a través de los retos. ¿Por qué a través de los retos? Porque debemos tener un compromiso para ayudar a los niños, con valores, con todos los aspectos que mencionábamos anteriormente. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hemos llegado al final de este viaje. Hoy fuiste testigo de un evento único. Esperando haya sido de tu total agrado. Será hasta la próxima ocasión.